Ahí están viendo por qué funciona el populismo, el libro que acaba de editar María Esperanza Casullo, una politóloga nacida acá, pero con residencia patagónica. Gracias por venir, María Esperanza. Gracias. Bueno, empecemos por la definición básica, porque se la usa tanto. ¿Qué es el populismo? Para empezar, para mí es un fenómeno político, ¿no? Porque la primera discusión es si es un fenómeno económico o político, en este sentido. Es muy común escuchar hablar de populismo como un tipo de gobiernos que redistribuyen de más, ¿no? Sin pensar en el futuro. Exactamente, y se vuelven insustentables al futuro, sobre todo mediante la creación de inflación. O sea, el síntoma de esto sería la creación de inflación. Ahora, esta definición, que es por supuesto respetable, pero tiene ciertas dificultades para mí, que es que hay gobiernos que terminaron en procesos inflacionarios sin ser populistas y gobiernos que más o menos todo el mundo está de acuerdo que son populistas, que no necesariamente son redistributivos ni inflacionarios. Para mí el populismo es una manera de construir poder político. Una manera de construir poder político. Sí, que consiste en un tipo de discurso utilizado en ciertas circunstancias por ciertos líderes que busca crear identificación entre grupos muy diferentes de la sociedad en función de contarles una narración que yo llamo mito populista, que les explica que han sido dañados por un adversario en común y que es necesario que se movilicen juntos el pueblo y ese o esa líder para justamente derrotar políticamente ese adversario político y llegar a un momento de paz, de felicidad, de redención. O sea, tiene que haber un líder, tiene que haber un relato. Sí. Un relato, ¿no? Exactamente. Un líder, un pueblo, un adversario y un relato. Y eso puede tener un cariz, asumir un sesgo, para hablar mal y pronto, de izquierda o de derecha, progresista o reaccionario. Claro, todo eso va a tener que ver con a quién se designe como el adversario. Es decir, los populismos de izquierda, como los que conocimos en Latinoamérica hace unos 15 años, en general designaban como el adversario a sectores que podríamos llamar de la élite, ¿no? Es decir, banqueros, el campo, entre comillas. Los grandes medios. Los grandes medios. Mientras que una cosa muy interesante es que los populismos de derecha que están en ascenso y en el mundo, yo en el libro lo llamo pegan para abajo. Es decir, designan como adversarios a sectores que no necesariamente pertenecen a la élite. Es decir, cuando Donald Trump señala a la inmigración mexicana en Estados Unidos, es hasta desafiante pensar que eso es la élite, no es la élite, ¿no? Pero hay un adversario, un antagonista. Exactamente, pero ese es el antagonista, ¿no? Y lo que estamos viendo hoy en estos populismos, los antagonistas en general son migrantes, también el Islam en un sentido muy amplio, y una cosa muy interesante que estamos viendo es que el feminismo o la ideología de género aparece hoy también como un adversario. ¿Y por qué funcionan? Funcionan por dos cosas. Primero, yo creo que porque simplifican el campo político, es decir, en momentos de crisis, en momentos en donde o hay cambios sociales muy rápidos, esta narrativa explica lo que pasa. Por eso ahí en la tapa del libro dice explicaciones, ¿no? Dice, bueno, vos te estás sintiendo mal, tenés problemas, la economía no funciona, y de alguna manera la culpa es de tal persona, y es importante también entender que ese adversario es personificado, tiene un nombre, un apellido, un cuerpo, una cara. Es el dueño de tal medio, no son procesos abstractos. Es una forma de construir poder que se está demostrando efectiva. Y segundo, porque crea solidaridades. Esto yo estaba pensando cuando veía tus informes. Es decir, ¿qué podrían llegar a tener en común las familias que van a comer de la basura con investigaciones de nanotecnología del CONICET? Bueno, si una persona puede convencerlos, puede presentarles una narrativa que les diga, ustedes lo que tienen en común es que sus problemas son causados por la misma entidad,
caramba, ahí podés tener una identidad política. Por ejemplo, el Fondo Monetario, las restricciones fiscales, el ajuste y demás. Exactamente. Por último, y no dejo de recomendar a todo aquel que le interese la política, el libro de María Esperanza. Me llamó la atención hacia el final, vos sugerís, más que sugerís, afirmás que Macri tuvo una etapa, desde que asumió como jefe de gobierno de la ciudad, tuvo una etapa casi populista. Sí, casi, ¿no? Pero claramente, es decir, y me parece que es imposible diferenciar esto del éxito político de Cambiemos, ¿no? Que logró hacer de manera muy eficaz estas operaciones, dividir el campo político entre un nosotros y un ellos, antagonizar con y designar un adversario, el kirchnerismo, ¿no? Es decir, el problema de la clase media, de los productores de soja, era el kirchnerismo. Y eso fue eficaz. El tema es que la otra cosa que yo me interesa ver en el libro es que para mí funciona, tiene que ver con que este antagonismo en el populismo se puede ir mutando y como energizando en el tiempo. Es decir, hoy te podés pelear con un sector, mañana con otro, no es fijo, como sí puede ser. Muy maleable. Exactamente. Y lo que yo digo es que el macrismo quedó un poco fijado en un cierto sentido con ese antagonismo tan fuerte con el kirchnerismo, ¿no? Podríamos discutir, pero bueno, no hay tiempo, la característica de líder de Macri, ¿no? Un liderazgo particular. María Esperanza, muchísimas gracias. Bueno. Un saludo. María Esperanza Casullo con nosotros y enseguidita, después de un breve corte, más ejemplos sobre cómo el ajuste está apretando.